Y vamos a Israel, está Israel en vísperas de Shabbat y del inicio de la festividad de Pesaj. Día viernes tenemos la posibilidad de tenerlo en vivo con nosotros. Lo tenemos todos los días en las noticias de CAN en español al doctor Jonathan Meta. Querido Johnny, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. ¿Cómo estás, Miki? Un gusto, como siempre, estar contigo aquí. Gracias como siempre por el esfuerzo, la tarea periodística diaria y por tenernos tan informados. ¿Qué dirías esa agenda, me imagino, entre las familias que tienen todavía desgraciadamente secuestrados en la Franja de Gaza en este Pesaj y todo el resto, las negociaciones directas entre Estados Unidos e Irán que mañana se inician formalmente, aunque los iraníes dicen que son indirectas, estas cosas que tienen que ver con declaraciones, pero todo ese panorama de Israel y Medio Oriente. ¿Por dónde arranca hoy usted, doctor? La verdad es que hay mucho pasando en el día de hoy. En esta semana pasaron muchas cosas. Obviamente la historia del Qatar Gate se sigue profundizando, pero si querés me parece correcto que empecemos con el tema de los secuestrados. Vos sabés que en el día de ayer hubo una especie de frase de Witkoff que sorprendió a muchos, donde él dijo, Witkoff es el enviado de Trump para Medio Oriente, y él dijo, se está cocinando un acuerdo que podría estar listo en los próximos días, ¿no? Y medio que sorprendió porque nadie sabe muy bien de qué se está hablando. A ver, yo pude hablar con un par de personas y acá hay que entender lo siguiente. Hay dos propuestas sobre la mesa en este momento, si quieres tres. Está la propuesta de Hamas, que es cinco secuestrados a cambio de 50 días de alto al fuego. Está la propuesta de Israel, que exige 11 secuestrados vivos. También hay número de muertos, ¿no? Pero 11 secuestrados vivos a cambio de la misma cantidad de días de alto al fuego. Y está la propuesta egipcia, que vendría a ser una propuesta intermedia, que viene a hablar de más o menos 8 secuestrados vivos a cambio de entre 40 y 70 días de alto al fuego. Ahora vos me dirás, Johnny, 5, 8, 11, ¿qué estamos diciendo? Bueno, acá la diferencia radica particularmente en una cuestión que Israel, desde que empezó la guerra, no está decidido a no negociar sobre eso. Y es comprometerse a terminar la guerra o a iniciar conversaciones para terminar la guerra. Recordemos, y yo siempre lo digo, yo estoy en el lugar incómodo de tener que decirlo, pero lo digo porque no se dice, que había un acuerdo que devolvía a todos los secuestrados y que Israel decidió violar aquel acuerdo cuando decidió no negociar la segunda fase y eventualmente no pasar a la segunda fase y terminar la guerra. Y acá hay algo que es muy difícil de entender, Miki, que es por qué Israel se rehúsa tanto a terminar esta guerra. Y acá hay que decir dos cosas. Punto número uno, si las cosas son como dice el ejército, entonces jamás está definitivamente debilitado, vamos a decir así, y se podría pasar a eliminar a Hamas de otra forma que no es la militar. Punto número dos, y acá quiero decir algo que hay una falacia que yo escucho repetida bastante en varios lugares que no termino de entenderla, esta idea de que si Israel termina la guerra hoy con Hamas no puede nunca más volver a combatir contra Hamas. Y esa idea es muy interesante porque hay gente que acepta que Israel entró a este acuerdo sabiendo que no iba a pasar a la segunda fase, pero al mismo tiempo considera que si Israel acuerda el fin de la guerra sabiendo que después va a volver a luchar militarmente con Hamas, es algo imposible. Yo no termino de entender esa postura. Creo que llegó el momento de terminar con la guerra y de empezar a ver qué se hace en el día después. Y en ese sentido, eso es lo que está hoy todavía dividiendo las partes entre la propuesta de Hamas, la propuesta egipcia, que es un poquito mejor, y la propuesta de Israel, que entre paréntesis no es denme a todos los secuestrados, es denme a 11, ¿no? Pero que no quiere hablar del final de la guerra, lo cual a esta altura es inentendible. Si querés, lo puedo vincular esto un poquito con el Qatar Gate, si a vos te parece. Sí, claro. A ver, yo quiero, la gente a veces no sabe,
hay una cuestión del Qatargate que no está mucho en la agenda. Y es la siguiente. Hamas es un movimiento que está en Gaza, una organización terrorista que está en Gaza, que funciona como un movimiento social. De hecho, Hamas junta fuerza a través de, desde su creación, a través de sus acciones sociales dentro de la Franja de Gaza. Esto es cuando Israel decidió en su momento que una persona llamada Ahmad Yassin, que era de la organización que se llamó, el movimiento llamado la Hermandad Musulmana, decidió Israel en su momento que Ahmad Yassin era el indicado para administrar las cuestiones sociales de la Franja de Gaza. En ese momento Egipto advirtió a Israel y le dijo, mirá que Ahmad Yassin es la hermandad musulmana, y la hermandad musulmana son muy malas noticias, es gente que está bastante mal de la cabeza. Y de hecho lo vimos el 7 de octubre, no estamos hablando de algo que es oculto. Ahora, ¿por qué Israel aceptó tener a Ahmad Yassin como figura y luego a Hamas? Porque este movimiento luego devino en lo que hoy conocemos como Hamas. Porque entendió Israel durante mucho tiempo que mantener a Hamas dentro de la Franja de Gaza vivo, por eso entre paréntesis nunca fue un objetivo de Israel hasta el 2023 eliminar a Hamas en las diferentes guerras que tuvimos, entendió Israel que mantenerlo vivo le permitía dividir la cuestión palestina y evitar la creación de un Estado palestino. Y vos me dirás ahora, Johnny, me dijiste que me ibas a hablar del Qatargate. Bueno, lo cierto es que el Qatargate, más allá del escándalo de corrupción, muestra un acercamiento de Israel decidido hacia Qatar. Y de hecho, parte de la sospecha es que Israel o Qatar en realidad trataba de influenciar en la opinión pública israelí a través de diferentes medios que eran los asesores de Netanyahu. ¿Para qué? Para bajar el rol de Egipto como mediador. Y acá hay que entenderlo. Qatar es la hermandad musulmana y es la influencia sobre Hamas para poder mantenerlo como organización, para poder mantener influencia en el resultado que Israel quiere, que es evitar la creación del Estado palestino. Del otro lado, ¿quién está? Egipto. Egipto busca y buscó durante mucho tiempo, pero hoy particularmente, y lo vemos con el plan egipcio para el día después, busca que la autoridad palestina que cambie, que se renueve, que se refuerce y que tome control de Gaza y de Judea y Samaria y que luego eso eventualmente lleve a un Estado palestino. La historia del Qatar Gate es muy interesante desde un nivel geopolítico porque nos muestra que Israel, en lugar de capaz no tomar ninguna decisión, porque cualquiera puede decir y con razón ninguna de las opciones son buenas, Israel prefiere la solución qatarí a la solución egipcia. Y esto es algo muy interesante porque estamos viéndolo en primera plana de los diarios con todas estas investigaciones. Por eso digo, el tema del fin de la guerra me parece que está relacionado con esta cuestión del Qatargate y de no aceptar que el día después podría ser, obviamente sin Hamas, pero con la autoridad palestina, y eso sería un problema para Israel si estratégicamente quiere evitar la creación de un Estado palestino, algo que yo creo es un error estratégico si es así. Johnny, usted se da cuenta que todo lo que ha dicho no lo hace demasiado popular seguramente entre muchos, ¿no? No es lo que la mayoría quiere escuchar. Es así, es así. Es cierto y por eso yo digo, es un lugar incómodo, pero lo acepto porque creo que hay un discurso, hay un relato que se trata de transmitir que lamentablemente terminó en el 7 de octubre también, ¿no? Bien, y entre todo eso, ya que habla de un Estado palestino, cosa que en las encuestas en Israel la amplísima mayoría rechaza hoy después del 7 de octubre, y que bueno, antes también era un tema que dividía aguas absolutamente, hoy parece un imposible. Aparece Macron, el presidente de Francia, que viene a patear el tablero y habla de esto abiertamente, dice nosotros queremos reconocer un Estado palestino, incluso en junio tiene una cumbre entre Francia y Arabia Saudita, donde parecería que este es el camino que propone justamente Macron y Arabia Saudita, que es un actor fundamental. Todo esto se está jugando, mientras también se está jugando el tema de las negociaciones con Irán y la posibilidad de que si ellas
no avanzan por el rumbo que Estados Unidos e Israel pretenden, la opción militar está ahí como una ventana de oportunidad. Algunos dicen es ahora o nunca en términos de la debilidad relativa de Irán frente a lo que es el poderío norteamericano e israelí. Otro elemento que se está en estas horas también debatiendo, ¿no? Sí, Macron es un caso que a mí me interesa mucho en el último tiempo. Macron está ejerciendo un rol bastante interesante. Creo que todos vemos que Estados Unidos dejó de ser el ejemplo del mundo libre y el líder del mundo libre y del occidentalismo y del republicanismo democrático como nosotros lo conocemos. Y creo que Macron está intentando asumir ese rol últimamente. No sé si de manera exitosa o no. Creo que tiene algo que ver con una cuestión histórica, que es que Charles de Gaulle en su momento, él desconfiaba de Estados Unidos y decidió mantener independencia para Francia en lo que respecta a la utilización de bombas atómicas, porque él pensaba que Estados Unidos en algún momento se iba a dar vuelta y iba a terminar defraudándolos. Y más o menos es lo que estamos viendo. Ahora, es muy interesante porque Macron estuvo aquí, estuvo no en Israel me refiero, en esta semana estuvo en la región, estuvo obviamente en Egipto, se juntó con Assisi, el presidente egipcio, y con Abdallah, el rey de Jordania, y Macron definitivamente adopta el plan egipcio para el día después, y él cree que la única salida es el Estado palestino. Y acá quiero decir algo, yo no creo que esto sea magia. No es que si mañana hay un Estado palestino, se terminaron todos los problemas. Pero sí veo lo que, por ejemplo, Estados Unidos de Donald Trump está haciendo en el Líbano. Y digo, ahí hay un modelo interesante para ver si es que se puede seguir o no. ¿Qué es lo que plantea Estados Unidos en el Líbano? Lo que dice es, nosotros tenemos que reforzar al ejército local a los efectos de eliminar a Hezbollah. Esta es la forma. Y de hecho, vemos mucha presión sobre Israel, también de los norteamericanos, de que Israel se vaya de estos 5 puntos en los que decidió quedarse luego del alto al fuego. Por lo tanto, pareciera ser que hasta Estados Unidos cree que existen ciertos conflictos donde la solución se da mejor cuando hay un soberano aceptado por la gente como soberano, que es el que se encarga de desarmar a las organizaciones terroristas, que cuando viene alguien de afuera a tratar de hacerlo, entre paréntesis, un error que cometió Bush en su momento. Por lo tanto, creo que el plan egipcio, voy a decirlo así, tiene cierta lógica. Y por lo que escuchamos en el último tiempo, Estados Unidos se bajó de su plan de Gaza y pareciera ser que está más cerca de empezar a negociar algo más parecido al plan egipcio. Entonces, Macron ahí está jugando un rol muy interesante, donde él trata de erigirse, me parece, como el líder del mundo occidental. Después veremos si lo logra o no. Y en el medio de estas negociaciones, donde Estados Unidos depende también de Europa, yo creo que las posibilidades de que se lo haga a Irán desarmarse por completo o eliminar por completo, no desarmarse, eliminar por completo su programa nuclear, creo que son posibilidades muy bajas. Pero sí me parece que podemos ver que vamos a volver a una especie de JCPOA, el acuerdo de 2015, bastante parecido. Probablemente se establezca un sistema, un régimen de supervisión mucho más duro, que era lo que le faltaba al JCPOA y en lo que fracasó, me parece, ese acuerdo de Obama. Y muy probablemente se incorpore a eso. Ahí lo que tenemos que prestar atención es a Rafael Grossi, ¿no? Para ver cómo la OIEA actúa en eso. Pero yo creo que las negociaciones van a ser positivas y te voy a sumar una cosa más. Creo que las negociaciones van a incluir también el fin de la guerra en Gaza y también la normalización con Arabia Saudita. Así que hay que prestarle atención a esa cuestión. Señores, el tablero geopolítico del Medio Oriente que se mueve permanentemente, actores los propios del lugar y los que están desde afuera, obviamente, participando con intereses diversos y con miradas incluso diversas. A eso le podemos agregar, como todos saben, lo que es la presencia de Turquía y que no es un dato menor. Digo, todo esto se da para entender que las cosas son muy dinámicas, muy complejas y que no hay una única respuesta. Quiero ir un minuto a lo que pasa dentro de casa, porque viene
claro, Pesaj con su ceder, supuestamente el orden en una sociedad permanentemente en caos y desorden. Cuéntanos un poquito esto porque, claro, siguen las tensiones, las manifestaciones, vemos situaciones incluso con, bueno, reservistas del Ejército de Defensa que serían apartados, incluso en nada más ni nada menos que en la Fuerza Aérea, que es un lugar tan clave, mucha efervescencia en muchos lugares, muchos temas. ¿Por dónde piensa que en ese caos hay que empezar a ordenar en este Pesaj? Yo creo que todo empezó y puedo estar equivocándome, pero creo que todo empezó con la decisión de despedir al director del Shabak, a Ronen Bar, y luego, y si querés ahora vamos a hablar de eso, pero y luego la reanudación de la guerra el 18 de marzo, hace casi un mes, en la franja de Gaza, evidentemente eso empezó a acumular algo que, voy a decirte la verdad, yo creo que algunos en Israel lo sentíamos hace tiempo, pero no veíamos una postura tan clara de ciertos jugadores tan importantes de decir, che, ¿tiene sentido que sigamos con esta guerra? O sea, ¿cuál es el tema? ¿Vamos a estar en una guerra durante 15 años peleando contra Hamas? ¿Qué hacemos con nuestros secuestrados israelíes a los que, en definitiva, les dijimos que era importante que ellos vivieran ahí, ¿no? Y ahí es donde me parece que la sociedad empezó como a reaccionar de manera distinta. Vimos manifestaciones masivas pidiendo un acuerdo y de hecho, como bien vos decías, y de hecho, como bien comentabas recién, hubo una carta que se publicó de la Fuerza Aérea, de reservistas de la Fuerza Aérea, diciendo esta reanudación de la guerra, la verdad es que tiene solamente intereses políticos. Entre paréntesis, no decía no vamos a servir, pero sí decía solamente hay intereses políticos atrás de esto. El ejército decidió al principio suspender a todos los que firmaron la carta. Acá yo voy a decir una cosa, el ejército no es una organización democrática, no podemos esperar que lo sea, por lo tanto creo que está bien que el ejército diga esto, la gente que piensa así no me interesa, por lo tanto lo suspendo. O sea, lo que quiero decir es, está dentro de las potestades del ejército de hacerlo, pero sí habla de cierta pérdida de confianza dentro de la población. Y a eso se le sumó hoy firmantes más de la carta de la unidad 8200. Ahora, ¿por qué te marcaba que para mí empezó con Ronen Bar? Porque Ronen Bar, la Fuerza Aérea y la unidad 8200 fueron los tres pilares de las operaciones, tanto en Gaza desde el 7 de octubre, como en defensa de Israel, de Irán, por ejemplo, en su momento, y de los hutíes. Netanyahu mismo, en noviembre de 2023 y en diciembre de 2023, hizo dos conferencias de prensa donde elogió a Ronen Bar por su trabajo, por el trabajo del Shabak dentro de Gaza. La unidad 8200 y la Fuerza Aérea fueron las que nos salvaron las papas, digamos, el 14 de abril con los ataques de Irán y el 1 de octubre, creo que fue de 2024, con los ataques iraníes. 1 o 2 de octubre, ahora se me pasa. Entonces, son dos unidades que son no solamente muy importantes, o tres, vamos a decirlo así, tres pilares muy importantes para la guerra de Israel y para la defensa de Israel, sino también de los que están muy bien vistos por el público. Entonces, esto nos muestra realmente una idea del público de que esto que está pasando ahora no se justifica mucho por la realidad militar. El ejército, yo lo comentaba en la radio, a mí me decían personas de diferentes divisiones que están en Gaza, que hay dos obstáculos el día de hoy para hacer más intensiva o más intensa la ofensiva en Gaza. El obstáculo número uno es los secuestrados. Ellos no quieren atacar donde piensan o sospechan que puede haber secuestrados, y eso es correcto. Pasa que te pone un límite a la operación. Y el obstáculo número dos es que no quieren llamar a reservistas porque a los que llamaron por ahora, el porcentaje de gente que se presentó fue del 50%. Y temen que si empiezan a llamar de manera masiva y de manera masiva la gente se empieza a oponer o a no ir a reserva, a ver, uno no tiene que decir una cuestión ideológica, puede decir
cuestiones familiares, laborales, lo que sea. Y si ven que hay una ausencia masiva, piensan que eso puede desmoralizar al ejército. Entonces, por ahora no lo están haciendo. Lo que estoy marcando es, Israel está en este momento dudando de la necesidad de estas cuestiones, ve que hay avances políticos, y acá quiero decir algo, 2 minutitos sobre el director del Shabak. El director del Shabak, Ronen Bar, yo siempre dije, yo lo conozco personalmente, pero no por eso creo que he trabajado con él, pero no por eso creo que sea bueno o malo en su trabajo. Creo que lo que evidencia que él es bueno o malo en su trabajo es lo que él hizo durante su mandato como director del Shabak. Y también lo que evidencia la necesidad de echarlo es justamente lo que nos estuvimos enterando de los últimos directores del Shabak, que Netanyahu les pedía que operen políticamente para prohibirle a sus contrincantes presentarse. Digo, vos hablabas de Turquía, cuidado con lo que está pasando con Erdogan, que es amigo de Trump, como es amigo de Netanyahu. Ahora, acá quiero decir algo corto. Hay mucha gente diciendo que en Israel hay una asesora legal del gobierno que quiere tomar el poder, y que en Israel es el único país del mundo donde los jueces pueden decidir que algo no es razonable y eliminarlo. Lo cierto es que un Estado, y esto es válido para el derecho administrativo en Israel, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra y en Argentina, por ejemplo. En Israel no hay un código administrativo. Hay una ley de procedimiento administrativo parecida a la que hay en Argentina. Y en Argentina hay una ley de procedimiento administrativo que el artículo 7 dice qué es un acto administrativo. Lo que estoy diciendo es, el Estado en ningún lugar del mundo puede tomar decisiones arbitrarias, irracionales, o discriminatorias. Y esto es lo que había hecho Netanyahu. No significa que él no tenga la facultad de echar al director del Shin Bet, o que no tenga la facultad de hacer una ley que dice que todos tienen que ir al ejército menos los ortodoxos. Significa que si lo va a hacer, lo tiene que hacer de manera racional, no arbitraria y siguiendo los mismos procedimientos del gobierno. Y esto es lo que se rompió. Hoy tenemos un gobierno que está decidido a su supervivencia más allá de los procedimientos. Y por suerte tenemos una Corte Suprema que aplicó lo que dijo Netanyahu en 2016, el mismo Netanyahu, y lo frenó. El tema es que si la gente no sale a la calle, hay que ver cuánto va a ser efectivo el freno de la Corte. Señores, para aquellos que lo están escuchando, claro, el doctor Jonathan Meta, además de ser un prestigioso abogado y que puede traernos estos aspectos, eh, tiene una cabeza bastante grande y eso le permite toda esta recopilación de información y poder procesarla, cosa que no es nada simple. En un país donde hay muchos hametz y en una región donde hay muchos hametz que hay que tratar de limpiar para poner orden. Difícil, muy, pero muy difícil. Johnny, agradecerte como siempre. Yo sé que disfrutás de estos viernes porque tenés la posibilidad de alguna manera de conectar los hechos, la información que permanentemente estás monitoreando y darle de alguna manera una lectura más amplia de lo que es simplemente mostrar la fotografía del día. Así que gracias por eso. Otra vez, sé que lo que traes para muchos no es lo que quieren escuchar porque es más fácil quedarse con el bueno, el malo y poner las cosas en términos binarios, y los hechos no son binarios, son mucho más complejos, más en lugares como el Medio Oriente donde hay tantos intereses y tantos actores. Por eso agradecerte por tratar de darnos este panorama tan amplio y tan necesario, porque bueno, hay que buscarle generalmente a lo que aparentemente es simple la complejidad que tiene más en un lugar como ese. Johnny, el deseo de Shabbat Shalom, que tengan un Pesaj lo más kasher y tranquilo posible, y con buenas noticias, que puedan en esta semana de Pesaj empezar a aparecer buenas noticias cuando hay muchos temas que en estas horas justamente se comienzan a debatir o se continúan debatiendo, pero tal vez tendrán alguna resolución. Abrazo grande, Shabbat Shalom y Pesach Kasher Besameach. Pesach Sameas para vos también, Miki, para toda tu audiencia. Shabbat Shalom para todos. Y aunque sean 8, ojalá que por lo menos empecemos a ver secuestrados esta semana. Te mando un abrazo enorme.
El doctor Jonathan Meta, aquí con nosotros en Pensando las Noticias.